Pues el día de ayer fue 2 de octubre, el día que en México no se olvida, ahorita andamos en el porqué, pero también el pasado 22 de septiembre falleció el gran director Jorge Fons. Ya en años recientes más bien se había dedicado a ser funcionario de la Ciudad de México en el ámbito de cultura. Se sabe que era medio chairo, entonces pues normal que le dieran un puesto dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero en años previos a eso ya se dedicaba más bien a hacer telenovelas para Televisa. Creo que es en lo que más puede trabajar un director en México, por decirlo de alguna manera. Pero es más que nada conocido por haber marcado la historia del cine nacional a nivel artístico con la película El Callejón de los Milagros. Platicaremos un poco de ella, pero también aprovechando justamente que acaba de ser 2 de octubre, recordemos que pues él es más conocido y marcó más a la audiencia mexicana por su película Rojo Amanecer de 1989. Me parece, creo que es cuando se filmó, con Héctor Bonilla y dos de los hermanos Bichir. También sale por ahí María Rojo, la verdad es que es un peliculón, vamos a hablar también un poquito de ella, así que esto es más que nada un video general para hablar de Jorge Fons, de su trascendencia en el cine nacional en la década de los 80 y 90 con estas dos películas, pero me voy a ahondar sobre todo en Rojo Amanecer. Así que ¿qué tal está? Aquí te lo digo, yo soy Jorge Fons, esto es Cineología MX, comenzamos. Antes de continuar, te recuerdo que mis redes sociales están apareciendo en este momento en pantalla. Te dejo el link aquí abajito en la descripción y ahí mismo te dejo mi PayPal por si quieres invitarme el boleto de cine para que yo siga haciendo videos. Y bueno, Jorge Fons comenzó en la década de los 60-70 como director artístico, dirigió un par de peliculillas que actualmente no son muy recordadas. Trabajó con algunos actores reconocidos, de hecho creo que trabajó con López Tarso inclusive. Pero definitivamente sus dos películas más recordadas y creo que las únicas que vale la pena recordar realmente son El Callejón de los Milagros con Salma Hayek y Brundle Bichir. Y también está por ahí Rojo Amanecer con María Rojo, me parece que son de Miar y Brundle Bichir también. Y Héctor Bonilla, creo que son los actores más reconocibles en la actualidad que podemos ver en ese filme. Vamos a andar un poquito en ellas, vamos primero con El Callejón de los Milagros. Si bien es la más reciente de estas dos películas, es de 1995, no me voy a detener tanto en ella. Es una película bastante relevante para la filmografía de México. Y francamente, o sea, entiendo por qué, pero ya siendo honestos, no es una película sublime, ¿me entienden? Está basada en una novela escrita en los años 40 por un egipcio, está ambientada en el Cairo, no recuerdo el nombre del autor, pero fue adaptada al cine por Vicente Leñero, un escritor muy relevante de aquí de México, de novelas, de teatro, sobre todo yo lo conozco más por teatro, realmente no sé si tiene novelas, disculpen ustedes, pero yo lo conozco por algunas obras de teatro que ha escrito. Mi favorita es La Visita, definitivamente, y por supuesto hizo cosas para cine en su momento y adaptó este guión. Y de hecho eso es una de las cosas que yo considero que no están como tan bien hechas, el tema de la adaptación. Sobre todo porque, por ejemplo, el tema de el personaje de Salma Hayek, ahorita vamos a ello, me parece que se mete en algunas situaciones que como que se podían entender en el Cairo de los años 40, pero en el México de los 90 como que es posible, pero poco probable, no sé, hay cosillas ahí que como que no lo sé, hay cosillas ahí que como que no siento que no están muy bien traídas, pero bueno, en general creo que es una película muy bonita, con ciertas historias muy padres. La realidad es que hay muchas historias, son como varias historias que ocurren en el mismo callejón, en el Callejón de los Milagros, y creo que todas esas historias son trágicas, sobre todo, y más que nada tienen que ver con el hecho de que son historias como aisladas que se entrelazan, que es algo que vimos un poco después desarrollado de otra manera y ya está jugando con los tiempos y todo de una manera un poquito más interesante con Amores Perros. Pero creo que realmente de no haber sido por esta película, esa clase de narrativa que vimos después en Amores Perros no habría sido posible. Creo que es más que nada eso, ¿no? Que es un antes y un después en la forma de narrar historias en el cine nacional. Se tratan temas como la homosexualidad, hay una historia ahí de un hombre macho mexicano que inclusive hay escenas muy violentas con la esposa, y que pues de pronto se descubre homosexual y tiene un amante bastante más joven y eso desencadena una serie de situaciones que inclusive acaban en tragedia, separación familiar. Pero está interesante ver cómo se trataba antes esa situación. También se trata el tema de la migración hacia Estados Unidos, qué ocurre cuando se van, qué ocurre cuando regresan.
el tema del enamoramiento entre clases sociales. Aquí, si bien creo que se cae un poco en el típico, el rico es malo, inclusive hace daño a los pobres, y la pobre mujer pobre que simplemente cae en las garras de este hombre rico, esa mujer pobre es interpretada por Salma Hayek. Si bien se caen cositas que ahorita como que podrían no envejecer del todo bien, más que nada a nivel de trama en el guión, creo que en general es una gran película que se debe de ver, que no tiene desperdicio. Si quieres verla un sábado o algo por el estilo, está bastante bien. Comprendamos un poquito la actuación de Salma Hayek. En aquel momento ella estaba apenas viendo qué onda con irse a Estados Unidos para actuar, estaba apenas aprendiendo inglés. De hecho, creo que estaba estudiando inglés en Estados Unidos y regresó para hacer la película. Y en aquel momento ella era más conocida por temas de telenovela. Había hecho ya Teresa inclusive. Y ella era una actriz de telenovelas. Y entonces creo que ella sigue en tono de telenovela cuando hizo la película. Entonces desentona con el resto de actores que son actores más entendidos en la actuación de cine. Entonces, por ahí brinca un poquito. Pero en general es una gran película de Jorge Fons. Y años antes, pues repito, él era algo chairo, por eso Claudia Sheinbaum le dio un puesto en su gobierno, pero digamos que en los 80s, 90s las posturas de izquierda tenían mucha relevancia, sobre todo porque eran de la generación que tenía que ver con el movimiento estudiantil de 1968, que fue en todo el mundo se vivió ese movimiento, en todo el mundo hubo levantamientos estudiantiles en contra de sus gobiernos, porque se buscaba o libertad política o mayor apertura para el diálogo con los jóvenes. Recordemos que en aquella época en México, en los 50 se había abierto Ciudad Universitaria, de donde soy orgulloso exalumno, y vaya, o sea, la clase estudiantil en México en aquel momento se vio muy beneficiada porque pues se abrieron escuelas públicas, entonces todo estudiante de todo nivel socioeconómico, de toda clase social, ricos, pobres, clase media, podían acceder a la educación gratuita. Entonces se armó una masa completa social de estudiantes preparados, ideas de todo el mundo comenzaron a llegar a México, porque México nunca se cerró a las ideas de izquierda que se estaban dando, sobre todo del lado comunista del globo, del lado soviético del mundo. También llegaban aquí los escritos en aquella época de esas ideas políticas, y habían llegado los republicanos españoles en años previos huyendo de la dictadura de Franco. Vaya, entonces se dio una ebullición de ideas que venían desde fuera y que aquí llegaban, encontraban un eco, se intercambiaban, y entonces pues los estudiantes se dieron cuenta de que vivían bajo un régimen de partido único, hegemónico, que no permitía libertad de expresión, libertad de prensa, que inclusive apresaba a opositores políticos. Y si bien, vaya, no era una dictadura tan violenta como las que se vivían en Sudamérica, la verdad es que las condiciones del país no eran las mejores, sobre todo a nivel social, y entonces comenzó a haber un levantamiento estudiantil que exigía varias cosas, que se detonó principalmente porque el ejército y la policía había tomado una prepa, y también tomó Ciudad Universitaria y el Instituto Politécnico Nacional, todo a raíz de un enfrentamiento entre estudiantes en un partido de fútbol americano. No voy a ahondar demasiado en el tema porque no es el objetivo del canal, pero es un tema que me apasiona porque pues estudié ciencias políticas. Total que comenzó a haber movimientos, marchas, y en un meeting que se suscitó en la Plaza de las Tres Culturas en la unidad habitacional de Tlatelolco, pues después del meeting llegó el ejército y comenzó a disparar contra la multitud, y ocurrió una matanza terrible que llegó inclusive hasta los departamentos de los edificios habitacionales. Y esa historia, parte de esa historia, o lo que ocurrió aquel día o aquella noche 2 de octubre, pues se ve reflejada en la película Rojo Amanecer, repito, con María Rojo, Héctor Bonilla, Demian y Bruno Bichir. Es como la historia, son dos estudiantes muy activos en el movimiento de aquel momento, que son hijos de un funcionario del gobierno federal y viven en la unidad habitacional justamente de Tlatelolco, y vemos cómo estos estudiantes van al meeting que ocurre justamente en la plaza afuera del edificio donde viven con su familia, y pues vemos cómo vive la familia mientras ellos están fuera en el meeting, y cómo de repente ven que pues ocurre toda la matanza, ¿no? Y cómo lo viven el abuelo, los hermanos menores y la mamá que está ahí en el edificio. Y por supuesto ocurren varias cosas, los hijos llegan, traen algunos compañeros del meeting,
hay heridos, por ahí aparece por ahí Jorge Palomo, que murió algunos años después, hace relativamente pocos años, un actor más conocido por telenovelas, pero que también hizo cine y que fue muy relevante para la actuación también en México, muy famoso también en su momento, aparece ahí con un personaje muy importante, muy dramático, y vemos todo lo que ocurre y cómo viven ese momento dentro de uno de los departamentos de la unidad de habitación, de las unidades habitacionales de Tlatelolco. Y es una película que tuvo muchísimas dificultades para empezar, para poderse filmar, ¿no? No se conseguían los permisos por el tema que se vivía, por supuesto, el tema que se trataba. Pues a final de cuentas, el perpetrador, el líder intelectual fue Luis Echeverría, que en ese momento era secretario de Gobernación y que después se convirtió en presidente de México, y todo bajo la supervisión o bajo la administración de Gustavo Díaz Ordaz. Me parece que después de Carlos Salinas de Gortari es el presidente más detestado y odiado del siglo XX mexicano. Y pues vaya que pues, en el siglo XX mexicano y en lo que llevamos del XXI, presidentes detestados, pues me parece que estos dos son los más odiados por todos los mexicanos, y Díaz Ordaz definitivamente fue el peor por esto que ocurrió. Aunque Luis Echeverría después tuvo el tema del halconazo, que lo vemos reflejado en la película Roma de Alfonso Cuarón, ¿no? Pero vaya, es una película que ya desde ahí no conseguía permisos, tuvieron que grabar a escondidas porque se filma en uno de los departamentos, de hecho, de la unidad habitacional de Tlatelolco. Y bueno, pues si aquello había sido complicado, después el tema del estreno no se pudo estrenar en su momento, estuvo algunos anillos ahí enlatada, como se dice, guardada sin poderse estrenar, y años después, en los años 90, ya se pudo estrenar la película por fin, y fue una película que impactó. Yo la vi cuando tenía unos 13, 14 años, y sobre todo la escena final, si no la han visto, no les voy a spoilear porque al final es muy choqueante lo que ocurre. De verdad, además es muy triste lo que ocurre, pero también es muy violento lo que se ve en pantalla, y yo recuerdo verlo y me impactó y me dejó con un desazón y una tristeza durante varios días. Y de hecho aún hoy es una película que procuro no ver. Yo creo que la conciencia que creó en mí con respecto a lo que ocurrió aquella noche de hace ya más de 50 años, de 60 años casi, hasta el día de hoy creo que continúe. No pretendo ver más al respecto. La verdad es que sí es una película que a mí en lo personal me agotó emocionalmente al final, sobre todo ya al final. Pero bueno, creo que es una película que vale la pena ver. Y también El Callejón de los Milagros, y ahí iba a decir Las Almas Perdidas, ese es de Guillermo del Toro, perdón. Pero El Callejón de los Milagros también es una película que vale la pena ver. Hito del cine mexicano, pero creo que es más hito aún Rojo Amanecer de Jorge Fons. Descanse en paz, y pues ahí está. Pero bueno, ya sabes que esa es mi opinión, pero la tuya siempre es bienvenida aquí abajo en la cajita de los comentarios. También gracias por dejar tu like y compartir este video por todo el mundo. También gracias por suscribirte en el botón que está apareciendo en este momento en pantalla y por activar la campanita para más contenido como este. Subo video cada lunes y jueves. Por acá te dejo el video recomendado. Yo soy Raúl Torres. Esto es Sinología MX. Hasta pronto.